Los medios de comunicación se caracterizan en nuestro tiempo por la más terrible falta de objetividad. Es cierto que nadie puede ser totalmente objetivo. No obstante, el deber de decir la verdad pareciera alejarse cada vez más de aquellos que trabajan para un patrón con ideología propia e intereses mundanos. El comunicador o periodista debería ser una especie de profeta moderno. De hecho, el escritor indio Vishal Mangalwadi, en su libro El libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia construyó el alma de la civilización occidental, compara la prensa con los profetas del Antiguo Testamento y presenta el origen de esta profesión en la labor que realizaban aquellos valientes hombres que en el nombre de Dios denunciaban lo que estaba mal y llamaban al arrepentimiento. Es por eso que para el profeta en el Antiguo Testamento podemos decir que no era para nada fácil presentar con fidelidad el mensaje de Dios por el contenido del mismo, en donde el hombre era profundamente humillado por la palabra de Dios y en medio del mensaje el profeta exigía la rendición de nuestro ser, la negación de nosotros mismos y la conformación del alma a la ley de Dios. Teniendo esto en mente como introducción, quiero invitarles a abrir la Biblia en Isaías capítulo 38. Los 8 primeros versículos van a ser la base de nuestro sermón. Isaías 38, del 1 al 8. Y mi sermón dominical de hoy tiene por nombre La buena noticia de Dios, el deber del profeta y el resultado de la fidelidad al mensaje. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. En el texto que acabamos de leer, quiero contextualizarlo primero. Ocurre unos años antes de aquel evento en donde Asiria hace el sitio de Jerusalén. ¿Por qué sabemos que ocurre antes y que no va en orden cronológico? Pues bien, en el capítulo 39 de esta sección nos habla de Merodab-Baladán, hijo de Baladán. Es decir, esto pudo ocurrir cerca del año 701, 702 antes de Cristo, y el rey del cual se habla acá fue el rey que antecedió a Sennacherib, el que invadió a toda Judá y a Jerusalén. En consecuencia, este evento ocurre varios años antes de la toma o del intento de toma de Jerusalén por parte de los asirios. Disculpen.
Bien, aquí encontramos un Ezequías todavía más joven, probablemente 25 años tal vez tenía hasta este momento, estaba en la flor de su juventud, que es probable. ¿Y qué podemos decir sobre este rey? Pues era un hombre, uno de los famosos reyes buenos, entre comillas, uno de los reyes aceptos por Dios, uno de los reyes escogidos por Dios con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, tenía características bien interesantes como hombre de Dios. Un hombre de oración, logramos ver, un hombre que deja esa dependencia política que tuvo Acaz, su padre, con Egipto. En fin, podríamos señalar muchísimas cosas, entre comillas, buenas de Ezequías. Pero en el texto que acabamos de leer, observamos, entre otras cosas, en primer lugar, el deber del profeta. Dios le da un mensaje directo a Isaías diciéndole: quiero que vayas a Ezequías y le dejes esta noticia: vas a morir, ordena tu casa. Es decir, en primer lugar tenemos una noticia buena. En el transcurso del sermón vamos a ver que esa noticia buena es dada en sentido negativo. En segundo lugar, vemos que en virtud de aquella palabra que el profeta da, se producen unos resultados gloriosos de arrepentimiento en el corazón del rey Ezequías. Es decir, se va cumpliendo el propósito por el cual el Señor da su palabra. En tercer lugar, observamos la fidelidad de Dios a Él mismo. Dios es fiel a sí mismo y por esa razón puede perdonar. Para finalmente, nosotros vamos a ver las señales temporales y eternas de cuando Dios perdona al hombre. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 aspectos en que se divide la exposición dominical, vamos a iniciar hablando de la buena noticia presentada en términos de juicio. Y vamos al versículo 1 nuevamente. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Quiero que usted se imagine por un momento la condición de Ezequías. En este texto y en el texto paralelo, vemos a un Ezequías seguramente postrado en la cama o sentado con la pierna levantada, con tal vez un cáncer en su pierna que había hasta visualmente debería ser repugnante, y las dolencias en su cuerpo se iban intensificando cada vez más. En esas circunstancias, las personas se vuelven más sensibles y tal vez empiezan a buscar, no sé si por la misma desesperación, la presencia de Dios, el alivio del dolor y la sanidad de sus cuerpos. Es algo que entendemos lógico, ¿verdad? En medio de la agonía, en la situación en que estaba Ezequías, podríamos entender que había una agonía de por medio. Pero en medio de esa búsqueda, el profeta de Dios recibe un mensaje. Isaías era muy cercano a la casa de los reyes. Es más, se resalta el hecho de que era hijo de Amós. Tal vez era uno de estos profetas institucionales que vivían muy cerca, pero muy cerca de la corte. Había afecto de por medio entre el profeta y el rey. Pero Isaías oía a Dios. Y eso era muy importante. Escuchaba a Dios. Y escuchar a Dios significa que tenía que tener una profunda comunión con Dios. Y en consecuencia, este hombre tenía que hablar lo que venía de parte de Dios, fuese tan fuerte como fuese,
Él no podía frenar palabras, no podía quitar palabras a su mensaje. Dios le había dicho, entrega esta palabra, y es exactamente la palabra que tenía que entregar. Hoy en día se matiza mucho el mensaje de Dios, ¿verdad? Nos da pena llamar a la gente al arrepentimiento. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No obstante, nosotros simplemente muchas veces lo dejamos de lado, siendo que continuamente Dios está hablando a nuestros corazones por su palabra. ¿Cuán serio es este asunto, verdad? Llamar al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significaba esto? Que como profeta hablaba de parte de Dios y hablaba para la gloria de Dios. Y Dios estaba juzgando al rey. Dios le estaba diciendo, mira, dile a Ezequías que va a morir. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y es aquí cuando, aquí hay un llamado tácito al arrepentimiento, es decir, no lo vemos allí en el texto, pero en el creyente, cuando hay una mala noticia de parte de Dios, debe producirse una reacción hacia Dios, no un alejamiento. Pero, ¿qué pasa entonces con el tema de la sensibilidad hacia las personas que recibirán la noticia? ¿Qué pasa con eso? Muchas veces se nos dicen, es que nosotros no tenemos misericordia. Ustedes los cristianos no tienen misericordia, principalmente los que predican. Porque su mensaje es un mensaje duro, fuerte. Un mensaje que va directo a las pasiones del hombre y le hacen muchísimo daño. ¿Qué pasa con la sensibilidad? ¿Cómo tú, entrando a un hospital, no le das a un hombre la siguiente noticia y le dices, cuando él te pregunta, tengo esto, una enfermedad terminal, ¿tú crees que voy a vivir? Tal vez no vivas. Tal vez no vivas, pero esa no es la peor noticia. La peor noticia es cuando mueras, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer ahora frente a esa realidad que estás enfrentando? Tu problema fundamental no es la enfermedad que padeces, sino tu relación con Dios es el problema fundamental, pues estás separado de Dios debido al pecado. ¿Dónde está la sensibilidad cuando decimos eso? Precisamente ahí está la sensibilidad. Cuando hablamos la palabra de verdad que Dios nos ha entregado. Eso es verdadero amor. Predicar la ley antes de presentar el mensaje de salvación es un acto maravilloso de amor hacia las almas que, de no saber que van camino al infierno, se perderán. Creo que era Jonathan Edwards que decía en uno de sus sermones, ¿acaso si se está quemando un edificio y adentro hay un familiar nuestro o un conocido, no gritaremos a voz en cuello hasta que él escuche, pues ignora que las llamas lo van a alcanzar? ¿No es esa acaso la situación de aquellos que no conocen a Cristo hoy? La llama avanza. Caminan sobre 2 centímetros de piso que no es muy sólido, hasta el momento en que su alma, por el peso del pecado, rompa ese piso y se precipite al infierno. Y nos toca llamarlos realmente al arrepentimiento. Y ese es el compromiso que tiene el profeta con el Señor. Mire a quién le está hablando Isaías, al rey. Muchas veces somos selectivos en nuestro mensaje. A este le predicamos más suave porque él es el que da mejores ofrendas a la iglesia. Y no quiero importunarlo porque, es mi amigo. Yo le voy a decir que todo está bien. No es la forma, mis hermanos. Nuestro llamado es a proclamar un mensaje para todos en el que muestre la condición de todos.
Pero aquí hay una buena noticia en medio de esto, ¿verdad? Porque movió el corazón de Ezequías. En este caso es un creyente. Y nos damos cuenta por eso también que a los creyentes hay que llamarles una y otra vez al arrepentimiento. No porque, pero acaso la justificación por la sola fe no recibe en los cielos el sello legal de que somos justificados por la obra de Cristo. Amén. Amén, eso es cierto. Pero mis hermanos, continuamente estamos llamados a predicarnos el Evangelio. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque los creyentes caemos nuevamente en pecados que nos apartan de nuestra comunión con Dios y somos descuidados con nuestra comunión. Y aquí es cuando viene el segundo punto que quiero tocar, la buena noticia recibida y el arrepentimiento como fruto. Versículos 2 y 3 dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Todos los hombres tenemos un arrepentimiento imperfecto. Los no creyentes se pueden sentir que tienen un remordimiento por su pecado, porque fueron descubiertos, porque se sienten mal, porque el corazón se le aflige. Pero ese arrepentimiento no es verdadero. Puede llorar, pero de nada sirve. El arrepentimiento en el no creyente no es un arrepentimiento genuino y siempre se comparará con otros no creyentes. Y la frase favorita en todos estos hombres y mujeres es que yo no soy tan malo o tan mala como el vecino. Yo no soy tan malo como mi compañero de trabajo. Yo no soy tan malo como esos que van a la iglesia y se creen unos santos. Sí, ese es el discurso común de cada uno de estos hombres, pero el problema está en que la situación del creyente es parecida. Nuestro arrepentimiento es imperfecto por donde nosotros lo podamos mirar. Mire, y quiero tomar como ejemplos la oración de Ezequías. Podríamos decir que es una oración del todo imprecisa, teológicamente hablando, pero muy precisa en cuanto a la desesperación. Miren lo que dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Seguramente se levantó de su cama e hizo una oración a Jehová y dijo, mire a lo que acude Ezequías: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. ¿Eso era verdad? No. Ningún ser humano puede acudir a sus obras para justificarse delante de Dios. He andado delante de ti en verdad. Tengo una ortodoxia en cuanto a la doctrina. Soy ortodoxo. Nuestra oración de hoy sería: Señor, soy un reformado bautista. Acuérdate que he abrazado el tulip y las olas me las sé de memoria. He andado en esta verdad. Qué bueno que nos sepamos todos eso, ¿verdad? Maravillosas las doctrinas del Señor. Pero eso será un punto a nuestro favor en una balanza imaginaria de pecado y obras. No sirve. He andado en verdad y con íntegro corazón. Acude a su propia devoción. Los medios de gracia, Señor. Hago el devocional todas las mañanas. 4 o 5 capítulos, 6 o 7 los fines de semana, y trato de vivir como los puritanos, que leían 15 o 30 capítulos, Señor, y oro tanto tiempo. Devoción. ¿Eso sirve? No. No sirve de nada. No somos justificados por nuestra devoción. Somos justificados por Cristo. Y este hombre estaba tomando y diciendo: debido a mí, a lo que yo hago, a lo que yo creo, a lo que yo siento, Señor, acuérdate de mí. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Obras. Nuevamente obras. Obras. Y todo lo que podemos mostrar los hombres delante de Dios son
obras y obras y más obras, y esas obras no nos sirven de nada en nuestra vida. El arrepentimiento verdadero solo es posible cuando Dios nos lo concede. No estoy hablando de la teoría de la expiación basada en el arrepentimiento vicario de Cristo, en donde Cristo se arrepiente por nosotros. Eso es una herejía horrible. Los que nos arrepentimos somos nosotros. Pero solo cuando Dios nos da el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, podemos correr a los pies de Cristo y tener un arrepentimiento genuino. Segunda los Corintios 7:10 dice, voy a leer hasta el 11, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Solo Dios, cuando por su gracia derrama en nosotros el arrepentimiento, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Acuérdense, la palabra metanoia en el griego, arrepentimiento, que es volverse, muchas veces es tomada tan ligeramente. Nos dicen, no, es ir por un camino y darte vuelta y regresar. ¿A dónde? De un pecado a otro. No. Dios nos llama a volvernos a Él, a Cristo. A Cristo. Ese es el arrepentimiento genuino. Pero hay una consecuencia gloriosa de esta noticia que Dios nos da. Versículos 4 y 5. A este punto le he llamado la buena noticia y el perdón entregado en virtud de la obra de Cristo. ¿Cristo? ¿Dónde está Cristo allí? Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Cristo está presente en este versículo de una manera gloriosa, brillante, que nos toma y nos muestra toda su gracia. Estas palabras del profeta Isaías son fundamentales. Miren lo que dice el Señor. Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre. Pacto. Pacto. Dios había dado promesa a David, ¿verdad? No faltará quien se siente en tu trono, pero hay una promesa eterna allí en donde dice, mira, un descendiente tuyo será quien reine en todo. De los lomos de David saldría el Mesías. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios había dado una promesa, pero la promesa no era solo una promesa temporal. Esto no se relaciona con la permanencia de un rey sobre el Israel nacional, sobre el Judá nacional. No se refería a eso, ni siquiera a una restauración futura del reino de Israel terrestre. Esto es una promesa del reino futuro venidero en cuya cabeza está nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta promesa que le está dando a Ezequías es como si le estuviera diciendo, mira Ezequías, en ti no hay nada que yo quiera ver. Pero ¿sabe qué? Ezequías, te perdono porque yo soy fiel a mí mismo. Y nosotros somos salvos, somos tomados por Dios, porque Dios es fiel a sí mismo y las promesas que Dios nos ha dado son promesas firmes ahora, aquí, y lo serán durante toda la eternidad. El perdón que Dios nos ha dado, mis hermanos, es un perdón seguro, un glorioso perdón seguro. Y llama la atención que en el texto donde Dios da respuesta, Dios no dice nada de la piedad de Ezequías. Dice,
Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. ¿No dicen, vi tu devoción? ¿Cómo oraba Ezequías? Acá está. No he visto que has andado delante de mí, de mí en verdad, ni con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable. No. ¿Sabe qué? Solo dice, he escuchado tu oración. Pero esta oración es imperfecta, pero Dios la escuchó. ¿No dice acaso la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles? Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿No dice Apocalipsis también que un ángel del altar tomaba incienso y la añadía a las oraciones de los santos? ¿Son tan imperfectas nuestras oraciones? Sí, son imperfectas. Cuando usted y yo oramos, mis hermanos, yo creo que en la eternidad Dios va a borrar eso por lo imperfectas que son nuestras oraciones hoy. Son un desastre de oración. Aún el más elocuente de los hombres no puede orar como conviene delante del Señor. ¿Qué oración tan equivocada y qué respuesta tan gloriosa? Por eso alguna vez un misionero oraba diciéndole al Señor: Señor, gracias por todas aquellas oraciones que no hice, pero que tú respondiste. Es por eso, mis hermanos, el perdón que Dios nos da es concedido por algo que está en Dios mismo, no por algo que está en nosotros. ¿Qué es lo que está en Dios mismo? Su gracia, su amor, su misericordia, su benignidad, su bondad. Pero es que en nosotros está la fe y el arrepentimiento. Dios nos ha concedido fe y arrepentimiento. De tal manera que toda la salvación es dada por Dios. Pero también la salvación, el perdón de pecados, es entregado al creyente en virtud del sacrificio vicario de Cristo. Y aquí es donde aparece ese glorioso concepto bíblico de la satisfacción. El Dios Todopoderoso estaba con toda razón airado con el pueblo, con su pueblo. El pueblo se había obstinado en pecar una y otra vez. Y todos los hombres habíamos estado en eso, ofendiendo a Dios. Tanto que la Escritura dice que habíamos sido constituidos enemigos de Dios y que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que enviando a su Hijo, a su unigénito, Dios murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario y pagó con su sangre por nuestra deuda al Padre Celestial. Y es un pago suficiente, es un pago perfecto que satisfizo la perfecta justicia de Dios. Y por esa razón nosotros somos declarados santos. De tal manera que la justicia de Cristo nos es imputada. Y a nuestro Señor en la cruz le fue imputado la culpa por nuestro pecado. Pero la buena noticia no solo queda en el perdón, sino que en mi último punto quiero hablar sobre las señales del perdón otorgado por Dios en virtud de esa gloriosa obra de Cristo. Versículos 5b al 8 dicen: he aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra de los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Aquí hay dos tipos de señales. Hay una señal temporal para Ezequías, que por analogía podemos pensar en nuestras propias vidas.
Y esas señales temporales dadas por Dios a los redimidos, podemos mirarlas aquí. Primero habla de tiempo, 15 años. ¿Cuántas personas después de un arrepentimiento genuino han recibido tiempo? Tiempo de vida. ¿Para qué? ¿Para que vivan como quieran? Para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es para que recuerden una y otra vez su maldad, como esos testimonios que andan por ahí que son una verdadera vergüenza, que hay un énfasis terrible en la vida delincuencial y pecaminosa, y faltando 35 segundos para acabarse el testimonio dicen, y Cristo me salvó. No, tiempo es para vivir para la gloria de Dios. Y luego dice, te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Efectivamente, Dios lo hizo. Libró a Ezequías y a Jerusalén de mano del rey de Asiria, tanto que por su propia acción el Señor mató a 185,000 hombres del ejército asirio, los demás huyeron, y posteriormente el mismo Sennacherib, creo que 10 o 20 años después, moriría en el templo adorando a su dios Nisroch en algunas versiones, y tal vez era el dios Nimrod. Pero lo que observamos acá es que Dios efectivamente nos libra, es lo que entendemos como la providencia del Señor, el cuidado amoroso que Dios tiene para con su pueblo. Y dice, y a esta ciudad ampararé. Y el concepto de ciudad que aparece aquí sí se refiere a Jerusalén, pero por analogía nuevamente podemos tomarlo como el campamento de los santos, como el Sión, como el pueblo de Dios. Somos guardados por Dios. Todas esas son señales temporales que nosotros tenemos, gracias a Dios que nos ha concedido el arrepentimiento y todas estas bendiciones temporales. Pero luego vienen esas señales eternas. Dios le dio una señal gloriosa a Ezequías. ¿Cómo iba a retroceder la sombra por el reloj de Acaz? El reloj de Acaz lo más probable es que fuera una escalera que subía hasta un lugar alto y que no sabemos si intencionalmente o no, los eruditos no se ponen de acuerdo en eso, pero se iba midiendo por la sombra a la hora. Iba cayendo y en el texto paralelo de Segundo de Reyes 20 se puede ver que el profeta habla con Ezequías y Ezequías mismo pide la señal. Ezequías mismo. Entonces le dice, es fácil que la sombra siga avanzando, pero es muy difícil que la sombra decline. Y es en ese momento cuando dice, Dios hará retroceder la sombra 10 grados. ¿Qué hizo Dios si movió el sol, si movió la tierra, si movió la luz? No se sabe. No tenemos la menor idea de lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Dios le dio una señal venida de los cielos. La pregunta sería, ¿nosotros tenemos señales como creyentes venidas de los cielos? No la busquen en el espacio. No la busquen en las nubes. Búsquela en la palabra de Dios. Cristo vino, es una realidad. Fue levantado en la cruz. Y podemos ver a Cristo por la palabra, al Dios resucitado, al Hijo de Dios resucitado. Y tenemos la gloriosa promesa de su regreso. Esa será la señal más grande que Dios dará a su pueblo cuando Él venga por segunda vez. Y no solo será una señal eterna, sino una realidad eterna. La señal eterna, como todo, creo que es la Escritura. La palabra de Dios es la señal eterna, porque no es un producto que perezca con el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tenemos esa señal gloriosa en nuestras vidas, y cuando nos despertamos cada día, mis amados hermanos, podemos tomarla, leerla y saber que la señal de Dios está allí, Dios hablando a nuestra alma. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 4 consideraciones básicas sobre la buena noticia del Evangelio, el deber del profeta y el resultado del mensaje. Fueron ellas: la buena noticia presentada en términos de juicio, la buena noticia recibida
y el arrepentimiento como fruto. Tercero, la buena noticia y el perdón entregado en virtud de la obra de Cristo. Y cuarto, la buena noticia y las señales del perdón otorgado por Dios en virtud de la obra de Cristo. Tengo dos aplicaciones finales. Primero, para los no creyentes. Amigo, es cierto que la noticia del Evangelio es confrontadora para tu alma debido a lo que crees. Pero al igual que Isaías, tengo la obligación de decirte que morirás. No sé cuándo, pero es seguro que morirás. Todos moriremos. Pero lo verdaderamente relevante es dónde vas a pasar el resto de tu vida. El resto de tu existencia sin vida. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Sufriendo eternamente alejado de Dios? ¿Alejado de todo lo bueno? ¿Alejado de su gracia, de su amor y de su verdadera amistad? No, el llamado que debo hacerte desde la Escritura es un llamado a que vengas a los pies de Cristo, a que creas en Él, a que derrames tu vida delante de Él y le supliques que te conceda el arrepentimiento. Para los creyentes, hermanos, es necesario recordar que vivimos y servimos a un Dios que escucha nuestra plegaria. Nuestra plegaria es imperfecta, pero Dios nos ha concedido escucharnos, no en virtud de nuestra sinceridad o elocuencia, sino en virtud de Cristo morando en nosotros por su Espíritu Santo. El llamado es, de nuevo, clamad a Dios, suplicad a Dios, pedirle a Dios, llevar nuestras peticiones a Dios, que en Él hay una verdadera y real respuesta para nuestras verdaderas y duras aflicciones que pasamos en el mundo. Amén. Oremos.